Los reticulados planos son estructuras que se forman a partir de barras, que van formando entre sí figuras de triángulo. El triángulo es una figura rígida e indeformable porque un conjunto de tres lados definidos en sus longitudes dan lugar a un único triángulo. No puede haber más de un triángulo que tenga la misma combinación de lados. Por lo tanto, si nosotros en forma ideal estamos considerando que las barras son rígidas e indeformables a los efectos de los cálculos estáticos, y con ellas armamos una figura del tipo triangular, tendremos una estructura perfectamente rígida e indeformable. Para ello, estas tres distancias de 1, de 2 y de 3 deben mantenerse constantes luego de estar aplicado un sistema de fuerzas a esta estructura. De otro modo, se deformarían y no tendríamos una estructura rígida e indeformable. Es muy importante que en los reticulados planos se considere este tipo de vinculación entre las barras. Recordemos que cada barra no es ni más ni menos que un cuerpo en el plano que tiene 3 grados de libertad, lo mismo que una chapa. Con lo cual, si no tuviera estos vínculos o articulaciones en los extremos, tendríamos que por vinculación interna sería una estructura hiperestática, es decir, que no podríamos resolverla con facilidad porque tendría mayor cantidad de restricciones que las necesarias. Esas articulaciones en los extremos también nos van a garantizar lo siguiente. Habiendo una rótula puntual e ideal en cada uno de los extremos de barra, tenemos que esos extremos de barra son incapaces de soportar momento. Y si son incapaces de soportar momento, lo único que van a poder soportar son esfuerzos axiles, porque mayormente los momentos se van a deber por cargas transversales a las barras que estén distanciadas a una determinada distancia de los extremos, con lo cual esas cargas, que serían de corte, también generarían momento. Pero si nosotros no tenemos momentos en estos extremos de barra, tampoco deberíamos tener cortes. Por lo tanto, lo que sí habría es que las cargas estarían concentradas en los extremos de las barras para poder resolver estos reticulados planos. Otra cosa que tenemos que prestarle atención es que este conjunto de tres barras representan en realidad tres chapas en el plano. Si cada chapa tiene 3 grados de libertad, en total deberíamos tener 9 grados de libertad con estas tres chapas. Pero los vínculos que hemos colocado restringen cada uno de ellos 2 grados de libertad, con lo cual dos restricciones y dos restricciones suman 6 restricciones. De este modo, de las 9 posibilidades de movimiento que tendrían este conjunto de barras si no estuvieran vinculadas, al estar vinculadas, quedan limitados los grados de libertad solamente a 3, porque de los 9 le restamos 2, 2 y 2 y termina quedando solamente una estructura con 3 grados de libertad. De esta manera, esta estructura reticulada de 3 barras es equivalente desde el punto de vista estático a una única chapa rígida y por lo tanto se va a comportar de la misma manera, siendo necesario, para que esté en equilibrio, colocarle apoyos o restricciones en los extremos de barra de modo tal que la estructura termine siendo una estructura isostática y que no se pueda mover en el plano. Es importante recalcar que las rótulas que están en los extremos de barra las vamos a considerar como rótulas ideales y puntuales. Del mismo modo que las barras con las que nosotros dibujemos los reticulados las vamos a representar a través de su eje principal, es decir, que las barras van a estar representadas por líneas. Y debemos recordar siempre que en el extremo de barra habrá una única rótula, de modo tal que sea una unión articulada que permita el giro, pero que no permita el desplazamiento relativo de una barra respecto de la otra.
Para poder construir reticulados que sean isostáticos desde el punto de vista de la vinculación interna, es decir, de la cantidad de rótulas y de barras que están involucrados en la estructura, debemos tener presente la siguiente forma en que se van armando los reticulados. Aquí tenemos el reticulado más simple. Es una estructura formada por 3 barras y obviamente hay 3 nudos que son donde se están vinculando entre sí las barras a través de articulación. La extensión de esa estructura la podemos ver en el segundo de los renglones, donde le tenemos que adicionar 2 barras y un nuevo nudo para formar nuevamente otro triángulo, recordando que estas estructuras triangulares, si las barras son rígidas e indeformables, van a ser rígidas e indeformables y van a tener la particularidad de comportarse de manera idéntica que una chapa en el plano. Si desde aquí queremos extender nuestro reticulado, nuevamente agregando 2 barras y un nodo o un nudo, tenemos una estructura algo mayor aquí debajo. Si tenemos en cuenta cómo se van conformando las estructuras, vemos que a partir de este reticulado básico vamos sumando siempre barras de A2 y nudos de A1, con lo cual tenemos esta expresión que nos permite definir un reticulado que se va a comportar como una única chapa en el plano y que va a ser isostática por vinculación interna, si obviamente están bien ubicados los nudos y bien ubicadas las barras, conformando siempre triángulos que sean rígidos. Observemos, aquí tenemos 2 veces la cantidad de nudos menos 3 me va a dar la cantidad de barras. Para el primer caso tendríamos 2 por 3 nudos son 6, menos 3, 3 barras. En el segundo caso tendríamos 4 nudos por 2 es 8, menos 3, 5 barras. Y así sucesivamente. También es importante destacar y ver cómo aquí pueden confluir a un mismo nudo 3 barras. O aquí concurren a un mismo nudo 4 barras. Podrán seguir concurriendo más barras aún, siempre que yo vaya formando triángulos de manera tal que la estructura siga manteniendo su condición rígida. Siempre aclarando que las barras son barras ideales, lo mismo nuestras rótulas o articulaciones.